Una de las cosas que me fascinaba el tema de estar todo un día en la casa del Señor. Decía el rey David, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Entonces hoy es el día, hermano, que no se preocupe que el estómago va a estar vacío, preocúpese de alabar, bendecir el nombre del Señor, preocúpese de que este sea su día, un día donde usted cargue pilas. Cuando venía para acá, hermano, escuchaba al hermano Víctor hablar sobre el ayuno y una de las cosas que siempre a mí me ha llamado la atención de lo que dice Isaías 58, que dice soltar las ligaduras de impiedad. ¿Qué significará soltar las ligaduras de impiedad? La palabra impío significa no santo, no apartado, ¿cierto? Soltar las ligaduras, lo que decía Dios ahí, de que nosotros tenemos que mejorar la condición que no nos permite vivir en la santidad o la santificación que Dios nos exige. ¿Cómo poder pagarle? Si uno se imagina, no tenemos dinero para pagarle al Señor lo que ha hecho con nosotros, pero sí usted siéndole fiel. Que eso es lo que a usted le exige. La garantía de entrar al reino de los cielos a usted le exige siéndole fiel al Señor y trabajar en su obra, que es el mandamiento. Con eso podemos pagarle. Pero si nos ponemos a imaginar cómo poder pagarle con dinero, no tenemos cómo pagarle lo que Él hizo por nosotros, pero sí siendo fiel al Señor. Hoy día me tocó el tema acerca de falsos profetas, un tema muy complicado, sobre todo los días que se viven, sobre todo cuando a lo mejor en estos tipos de congregaciones que nosotros acostumbramos a estar, a lo mejor no se vive mucho eso, el tema de un falso profeta. Que yo también creo que se le pone uno aquí y no se lo van a permitir. Pero sí hay congregaciones, hermano, que se deleitan con estos falsos profetas y para ellos son los enviados de Dios, los apóstoles, ¿me entiendes? Los maestros y un montón de cosas. Una de las cosas que quería acotar sobre el tema del ayuno, soltar ligaduras de impiedad, es con referente a nuestra presentación. Una vez me tocó el caso de invitar a unas personas a una iglesia y yo después, ¿qué le había parecido? Le digo, ¿sabe qué? Me dijo, todo muy bien. El único problema, me dijo, que son muy fríos. ¿Cómo frío? Le dije yo. Nadie se acercó a saludarme y yo necesito cariño, afecto, amor. Entonces soltar una de las ligaduras de impiedad para... La idea es que cuando nosotros sintamos algo contra alguien, cambiemos, mejoremos esa condición. Para que la iglesia del Arca de los Levitas sea lo que es. Si la verdad que, mire, analizando el tema de falsos profetas, hermano, sabe que vi videos y cosas, dije que me muestro, no, esto me da rabia mostrar gente tan, hermano, y los creyentes, ¿cómo no lo puede entender? Dos cosas que nosotros como creyentes, la otra vez lo dije, tenemos que entender, tenemos que nacer de nuevo, ser distinto y conocer la verdad. ¿Qué es lo que hace la verdad cuando usted conoce la verdad? Y conoce esto, quiénes son realmente, porque se puede parar un predicador aquí y puede cometer un error, decir algo distinto a como usted lo cree en la Escritura y ese no es un falso profeta. O puede sentir, ¿sabe qué? Siento de parte del Señor decirle esto. Y a lo mejor no, pues es un sentir mío nomás, no fue de parte del Señor, no, ese no es un falso profeta. Falso profeta es otra cosa. ¿Qué significa falso profeta? Lo primero que queremos es poner la palabra falso profeta. Los hermanos que están ahí coordinando en la pantalla, ¿qué significa ser un falso profeta? La palabra profeta viene del hebreo naví, aquel que anuncia. A estos profetas en la antigüedad, hermano, Dios los llamó por un propósito. ¿Propósito cuál fue? Que Dios, cuando vino al Sinaí, el pueblo de Israel no quiso que Dios les hablara porque tuvieron mucho miedo de lo espantoso que ellos vieron. Algo terrible, hermano, la presencia, y eso que fue la presencia del Señor nomás. Y resulta que el Señor lo escuchó y le dijo en el libro de Deuteronomio, ya, no les voy a hablar más directamente, pero les voy a enviarle profetas. Y ahí cuando dice el profeta les levantará el Señor, dice Moisés, ¿cierto? Entonces un profeta es aquel que anuncia, es un vocero de Dios. Eso realmente es un profeta, que también le llamaban vidente en cierta época, no un adivino, ni un curandero, sino que un vidente.
¿Por qué? Porque veía lo que sucedía más adelante. Y yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado eso, que han tenido de repente esa situación, que ven una situación que se va a cumplir más adelante, o de repente usted está y dice, oh, esto yo lo vi. ¿Cierto? Pero ellos eran distintos porque ellos vivían en ese sistema, vivían en ese nivel de ser un vidente, de lo miraba a él y le podía verle todo su interior. Que a pesar a veces nosotros tenemos el discernimiento espiritual y podemos ver a una persona, saber qué es lo que es. Si realmente es un buen creyente o anda mal, ¿cierto? Espiritualmente, nosotros tenemos ese sentir de parte del Señor por su espíritu. Que el Espíritu del Señor tiene todas estas cualidades. Entonces por eso de repente tenemos esas pinceladas de parte de Dios con su Espíritu de poder sentir o ver cosas. Pero no es que tengamos realmente este ministerio, porque existe el ministerio profético. La palabra profeta viene del latín, casi la mayor parte de las palabras que nosotros utilizamos hoy en día del castellano vienen del latín. Profeta, la palabra pro es antes de, en vez de, en lugar de. Entonces, ¿por qué estoy nombrando esto? Para que tengamos cuenta de lo que vamos a ver. Y la palabra feta es una palabra dividida, hermano, en el castellano del latín al castellano antiguo, que feta es aquellos que cortaban el queso. Uno dice una rodaja, ¿cierto? Una lonja. Eso significa la palabra feta, que se usa en España. Feta. Deme una feta, deme una lonja. Entonces, si yo junto las dos palabras, profeta, es antes de cortar. Es en vez de cortar o en lugar de cortar. Antes de cortar, en vez de lugar de cortar o en lugar de cortar. ¿Eso qué significa? Que Dios enviaba a un profeta antes de cortarlo, en vez de cortarlo o en lugar de cortarlo, desarraigarlo, le enviaba al profeta para hablarle. Eso realmente es un profeta del pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo nombra dentro de los 5 ministerios evangélicos, está el de profeta. Antes de eso había otra cosa que habla de los 5 ministerios. No lo pusieron. Bueno, los 5 ministerios evangelistas, ¿cierto? El del maestro, el profeta, el evangelista, ¿cierto? Y dentro de eso está el profético. Entonces la pregunta es, ¿existe hoy día el don de profeta? Hay 2 opiniones hoy en día del pueblo evangélico, sí y no. No hay una tercera opinión. Un día un hermano me dijo, no, hermano, es que dice que la ley y los profetas hasta Juan, ¿cierto? Y si buscamos, hermano, pongan en la pantalla Lucas capítulo 16, verso 16. Lucas capítulo 16, verso 16 dice que la ley y los profetas hasta Juan. Y desde entonces el reino de los cielos es anunciado. O sea, ya no está la ley, ya no están los profetas. Pero ¿qué pasa? Que después Pablo habla y pone ahí el ministerio del profeta. Recuerde que el profeta es una persona que es enviada antes de cortar. O sea, antes del juicio de parte de Dios, Dios siempre advierte a través de una persona. La ley de los profetas hasta Juan, desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Desde el día que yo empecé a leer la Escritura, cuando Dios me llamó, este texto bíblico a mí me llamó la atención, porque dije, ¿cómo la ley de los profetas hasta Juan? Claro, está Juan el Bautista, no, hasta Juan el que le llamaban el teólogo que anunció el Apocalipsis, hasta ahí son los profetas. ¿Pero quiere decir eso? Y empecé a investigar, a buscar por años, hermano, buscando el tema y me encontré con un tema de una versión hebraica que se llama el Código Real. A lo mejor ustedes lo conocen, y ahora me gustaría que pusiera donde sale el libro, el Código Real. Y me llama la atención cómo lo dice ahí. La siguiente. Ahí. Lucas 16, verso 16, en la versión hebraica, Código Real, dice que es el Nuevo Testamento de la versión textual hebraica. O sea, sacado del hebreo y del griego antiguo, es una de las mejores versiones que hay, que ha sido muy polémico este sistema del Nuevo Testamento, porque unos están de acuerdo, otros no, porque cambia mucha perspectiva de muchas cosas y usted tiene que tener un porte bien, no sé cómo decirlo, para poder darse cuenta o tal vez tener una opinión distinta. O se da cuenta que realmente algo es más apegado o realmente otra opinión nomás. Esto no es lo que dice el hermano Mauricio, para que lo tengan claro. Esto es lo que dice el Código Real. La Torá y los profetas hablaron de Yohanán.
O sea, la ley y los profetas hablaron de Juan, no hasta Juan, que es distinto. A partir de él, o sea, de Juan, las promesas de la apertura del Malhut, o sea, del reino del cielo, han comenzado a ser proclamadas y todos con insistencia se esfuerzan por abrirse paso entre la gente para entrar en él. O sea, ¿qué está diciendo aquí? La versión hebraica está diciendo que la ley y los profetas hablaron de Juan y desde ahí todos se esfuerzan a entrar al reino de los cielos. No dice que hasta Juan. O sea, dando a entender que hasta ahí no me llegaron los profetas. ¿Por qué? Porque se anuncia después un ministerio profético. Ahora no estoy hablando que ese que profetiza, entonces profeta. No, estoy hablando de eso. Sino que me llama la atención lo que dice esto. Vamos a ver la siguiente parte. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Es un portavoz de Dios. Es un hombre inspirado que recibe una palabra de Dios para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes, que siempre tiene que ver con la justicia social y la fidelidad a Dios. Ese es el mensaje de un profeta, no aquel que le dice, oye, tengo que decirle esto de parte del Señor. Y siempre el profeta, el falso profeta dice, así dice el Señor, vas a ser bendecido. Pídele que cambie tu carro, una nueva casa. Había un profeta que estaba pidiéndole a la hermandad que Dios le había dicho que le pidiera 57 millones de dólares porque tenía que comprarse un jet privado. Y profetas, pues. ¿Y sabe por qué estos profetas, hermanos, les creen? Por lo que dije delante, porque son carismáticos, porque aman a la hermandad, porque se preocupan de la hermandad y se ganan adeptos porque son carismáticos, no son fríos. Una vez me acuerdo que nosotros nos congregábamos donde vine Buster y una de las cosas que él comentó que una vez tuvo que ir a Estados Unidos y tuvo que compartir la pieza con un cristiano. Y el cristiano lo saluda tan amablemente, hola mi pastor, ¿cómo está? Qué bueno que me tocó con usted. Y le dice, ¿y usted qué es, hermano? ¿Cómo que quién soy? Le dijo, yo soy miembro de su congregación. Ah, ¿en serio? Le dijo. Sí, le dijo, ¿y de cuándo que se congrega con nosotros? Hace 3 años, le dijo. ¿En serio? No le puedo creer, no lo conocía. Y dice que quedó tan avergonzado que él preparó un sistema, y ese sistema que una vez al mes él desayunaba o almorzaba con una familia de la congregación para conocerlos, saber quién eran, cómo son, y dice que eso le ha dado muy buen resultado. Entonces esta clase de pastores se preocupan mucho de ser carismáticos con la hermandad, de preocuparse de la hermandad, de aquel que no ha venido, por qué no vino, por qué acá. Y de repente, ¿a quién no le ha pasado que lo llama el pastor y le cambia el día? Es distinto. Lo llama el hermano Mauricio y no está ni ahí, pero si llama al pastor es distinto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque solamente el título a uno le da otra perspectiva. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Entonces, ¿para qué el mensaje del profeta? Para anunciar acerca de la justicia social, o sea, lo que estaba pasando al pueblo. Aquí dice el Señor, convertíos a mí y viviréis. Cuando uno de los profetas que más me llamó la atención que vivió problemas en el pueblo de Israel fue el profeta Jeremías. Tanto así que él se aburrió, dijo, no, ya no hablo más. No, nadie me quiere entender, nadie me cree. Y acerca que la persona tenía que serle fiel a Dios. Esos son los mensajes de un profeta. La etimología del profeta lo vimos, ¿cierto? Aquel que anuncia, el que habla en lugar de otro, un intérprete, un heraldo, que ese viene del latín, aquel que declara los acontecimientos futuros. Por eso que hoy en día nosotros vemos muchos profetas que pseudo, la palabra, vamos a ver qué es lo que significa la palabra pseudo viene del latín falso. Por eso dice pseudo cristiano, pseudo profeta, pseudo evangelista, falso. Un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios. Llama a los que no son justos al arrepentimiento y recibe revelaciones y dirección del Señor para el ser humano. Pero ¿qué pasa con el cristiano que no tiene ese ministerio profético, por decirlo de una forma, y de repente usted está orando por un hermano y de repente en un éxtasis el Señor le muestra algo de ese hermano? ¿Le ha pasado a usted? ¿Cierto? ¿Es porque yo soy profeta? No.
sino porque usted está orando por ese hermano, por el amor que usted tiene a ese hermano, y el Señor le dice, ve y anuncia. ¿Por qué? Porque aparte del que tiene ese profético, que Dios tiene un trato distinto con él, está aquel que anuncia la profecía. Todos nosotros anunciamos la profecía, pero no todos son el profeta, porque no todos son maestros, no todos son evangelistas. Y los 5 ministerios, cuando una congregación se da cuenta que él tiene este ministerio, este otro, y se trabaja en esos ministerios administrativamente, la cosa es distinta. Pero a quién le dice, no, usted es evangelista. Yo me he dado cuenta quiénes son evangelistas aquí en el punto de prédica. Me he dado cuenta por la forma, por la elocuencia que tienen para hablar. Y a lo mejor ni ellos saben, pues. Y el tema, ¿por qué? Porque no lo han desarrollado. Entonces yo tengo que entender cuál es mi ministerio. No todos los que están en la iglesia tienen un ministerio, sino que los ministerios son los pilares de la iglesia. Y son contados los que tienen realmente un ministerio para poder ser portavoz aquí en la iglesia y para la administración del cuerpo. Un profeta, dice, enseña la verdad e interpreta palabras de Dios, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Es un vidente. Él puede ver el futuro y predicar lo que va a acontecer con el fin de poner al hombre sobre aviso. Lo que le pasó a Juan, ¿cierto? En la isla de Patmos. Dios le mostró el futuro, le mostró hasta su venida, le mostró los 2000 años que nosotros estamos viviendo de historia. Y él lo escribió a la forma que quiso darlo a entender al pueblo. Si nosotros investigamos a Juan, Juan no era teólogo, Juan era descendiente sacerdotal. Por eso que cuando va, dice que era conocido del sumo sacerdote cuando fue a ver al maestro. Y por eso que cuando Juan va a la tumba, no entró, porque ellos no podían tocar muertos, sino que entró Pedro primero. ¿Se dieron cuenta de esa? ¿Se dan cuenta que sale eso, cierto? Porque era descendiente sacerdotal. Entonces él, cuando escribe Apocalipsis, ¿cómo le digo al hermano lo que yo vi? Entonces como el hermano es sacerdote, yo soy sacerdote, yo lo voy a escribirle conforme a la simbología sacerdotal para que él lo entienda. Y así se escribió el Apocalipsis. Juan, el teólogo que le llaman, o el amado, yo lo llamo mejor el amado. Entonces ellos tienen la capacidad de ver esas cosas, como el caso de Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. Es uno que predice, es un orador inspirado, es un poeta. Un profeta es un poeta. ¿Quién es el que predice? Jeremías predijo, Isaías predijo, Ezequiel predijo, Daniel predijo, ¿cierto? ¿Quién es lo inspirado? Como Esteban, cuando lo iban a apedrearlo, él fue inspirado y tuvo una oratoria y ¿cierto? Les relató todos los acontecimientos escriturales. Fue inspirado por Dios, ¿cierto? Profetas que son inspirados, tienen un trato Dios distinto con ellos. Dios los prepara de una forma distinta. Por eso que nosotros vemos en la Escritura ciertos profetas, en el caso de Elías, en el caso de Juan el Bautista, que vivían aislados del pueblo. Porque son de un carácter fuerte. Los profetas no eran suavecitos, como los sacerdotes profetas no eran suaves. En el caso de Samuel, no le cortaste la cabeza al rey, y le cortó la cabeza al rey. Como Elías, ¿a cuántos mató en el Monte Carmelo? 850 personas mató, 450 profetas de Baal y 400 sacerdotes. 850 mató el profeta Elías. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Si eran profetas? No, si eran hombres fuertes de carácter. ¿Por qué vivían aislados? Porque la espiritualidad de ellos era muy elevada, entonces no eran entendidos los profetas. Y los profetas no se andaban riendo, los profetas no andaban echando tallas, los profetas iban y al hueso. ¿Con cuál intención? Que el pueblo de Israel se volviera. Esa es la intención del profeta realmente. Se vuelva. Por eso que la diferencia entre un judío que le dice, oye, tú estás haciendo esto mal, te lo agradece. Con el cristiano usted le dice y se te enoja. Y bueno, y no se le está haciendo un favor. Oiga, hermano Amor, una vez me dijeron, esto. Hermano, gracias. ¿Saben lo que me dijo una vez un hermano? Y yo todavía me acuerdo. ¿Saben? Me dijo, la Escritura dice que al soberbio Dios lo mira de lejos. Y eso me caló y le dije, gracias, hermano. Y empecé a darme cuenta que muchas veces soberbio por la vida que uno llevaba, soberbio, no someterse. Yo me acuerdo que una vez hace años al pastor, yo le dije, pastor, yo que pedirle un favor. Cuando yo cometo un error, dígamelo y ayúdame, porque yo nunca me he sometido a nada. Rebelde en la vida, ¿por qué no ha caminado allá, ha sido rebelde en la vida?
Difícil de someterse, después llegar y tener que someterse a algo. Es como ese hombre, ese muchacho que antes de hacer el servicio militar, muy rebelde, y tuvo que someterse allá. Y no fue sumiso. Tuvo que aprender a puros golpes en el servicio militar. Entonces son distintos los caracteres que tenemos todos nosotros. Y eso hay que mejorarlo. Entonces estos profetas, hermanos, tenían esa misión, ¿cierto? Como Juan el Amado, como Esteban, como Daniel, como David en los Salmos, que era un poeta y profetizaba acerca del Mesías, ¿cierto? Todas las cosas que le iban a ocurrir del Mesías. En Deuteronomio 18:18, si lo vemos en la pantalla, el Señor dijo que iba a levantar a un profeta. Y el capítulo 18, hermano, el Señor habló muchas cosas con referente a lo que iba a pasar con los profetas. Y ahí nombró también a los que no iban a ser realmente unos verdaderos profetas. Y el pueblo, ¿por qué? Porque el pueblo no podía soportar que el Señor le hablara y el Señor le dijo, ya, les voy a levantarle, yo voy a preparar hombres para hablarle en intermedio de ellos. El verso 15, el 18:15 dice de esta manera en el nombre de Jesús. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. ¿Cierto? Dando a entender que iba a levantarse un profeta, el mayor de todos, que era Jesús, ¿cierto? Por eso le preguntaron, ¿eres tú el profeta que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué? Porque no hubo mayor profeta que Moisés. Y lo dice el término del libro de Deuteronomio, de la vida de Moisés, dice, no se levantó un mayor profeta que Moisés. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál era el profeta que tenía el pueblo de Israel? El profeta mayor era Moisés. Pero estaba escrito que iba a venir uno mayor que Moisés. Mayor que Abraham, porque Abraham también fue nombrado profeta. Recuerde cuando fue, ¿cierto?, al rey Abimelech, le tomó la mujer, ¿cierto? Y en el sueño Dios le dijo que no tocara a esa mujer porque tenía marido. Y le dijo que pidiera al marido que orara por él porque es profeta y va a orar por ti. Y ahí Dios nombró que Abraham era profeta también. Entonces, ¿por qué profeta? Porque ellos anunciaban. ¿Por qué? Porque ellos declaraban. Es lo que dice la palabra profeta. Antes de, en vez de y en lugar de. Profetas que anuncian. Estamos en el 18:15, ¿cierto? El verso 16 dice, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. El Señor me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profetas le levantaré de en medio de mis hermanos, de sus hermanos como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande, o les hablare. Ese era el profeta, ¿cierto? Y todas las veces que Dios mandó un profeta, era para anunciar algo antes del castigo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? No ha hablado, o sea, ¿cómo yo voy a entender si esa palabra que me están diciendo no la dijo el Señor? Como le pasó el caso de un profeta joven, ¿cierto? Que se le dijo, ve a tal lugar y cuando vuelvas no hables con nada y no entres a morar con nada, ¿cierto? Y él se fue en el camino, obedeciendo, pero le salió un profeta antiguo, o sea, anciano, y le dijo, ve, mora conmigo, ¿cierto? El Señor me dijo, y él obedeció, Y le pregunta, ¿por qué murió? Porque obedeció más la palabra de un profeta, de un hombre. Pero resulta que ese profeta no era falso profeta, sino que era profeta de Dios y Dios le dijo que le dijera, pero Dios quiso probar al otro. Es como el dueño de la empresa y el administrador de la empresa y yo soy el trabajador. El dueño me dice, ya, tú te contrato, pero mira, esto y esto tienes que hacer. Y después el administrador me dice, no, hazlo de esta forma nomás. Y me pilla el dueño, ¿qué me va a hacer? Entonces aquí vale lo que dice el jefe.
no lo que digan los súbditos. En ese caso de ese profeta que no era falso, sino que Dios quiso probar a ese profeta joven si realmente le iba a ser fiel a la palabra del Señor. Es como Samuel cuando se presenta al rey Saúl. ¿Cuál fue la orden del rey Saúl? Que matara a todos los de Amalek. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Escuchó al pueblo y pescó lo mejor de la oveja, de la vaca, ¿cierto? Para ofrecerlo. Y va Samuel y le dice, ¿cómo le fue? No, eliminamos todo. ¿Y cuál es ese sonido que oigo? ¿De vaca? ¿De oveja? No, lo mejor de Amalek para presentarlo al Señor en el holocausto. Y se agrada más al Señor de los sacrificios, de animales engordados, que no hacer su palabra. No, como pecado de adivinación e idolatría es el fingir. ¿Qué es lo que le costó? El puesto. Entonces cuando Dios dictamina, Dios dictamina. Él lo dijo en su palabra, aunque yo lo crea de otra forma, Él lo dice en su palabra. Entonces por eso nosotros, ¿con qué podemos pagarle al Señor? Con fidelidad al Señor, siéndole fiel, trabajando en su obra. Que es una de las cosas que uno se deleita y se da cuenta que de la única forma que uno puede pagarle al Señor lo que ha hecho con nuestras vidas. Seguimos en el capítulo 18 de Deuteronomio. Entonces aquí está preguntándose, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta dice el Señor, hablare en el nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. A veces a nosotros nos ha pasado, ¿cierto? Hermano, ¿sabe qué? Siento aparte de yo decirle esto, y a veces es nuestro sentir, ¿cierto? Porque nosotros también tenemos un espíritu, aparte del espíritu del Señor, también tenemos un espíritu que hace siente. Porque el espíritu tiene que ver con las emociones. Y a veces sentimos decirle algo al hermano y a lo mejor no es de Dios, no es de parte de Dios que el Señor le diga y por eso no se cumple. Ese es el falso profeta, sino que el falso profeta es aquel que siempre así me dice el Señor, y lo vamos a verlo en unas cosas que la verdad que me llega a dar rabia verlas, pero las vamos a ver. No me acuerdo en qué parte dije que iba a ver las imágenes, pero las vamos a ver. Pero en 1 de Pedro, capítulo número 2, dice que hubo entre el pueblo falsos profetas, como también falsos maestros. Falso viene del griego pseudo, que significa, a más de falso, significa la palabra falso, o viene del griego pseudo, que significa erróneo, incorrecto, incierto, fingido, simulado, fraudulento, engañoso, ficticio, artificial, imitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo reconozco un falso profeta? Siempre el falso profeta le va a pedir dinero. Siempre el falso profeta le va a decir, pacta con el Señor. Necesito 200 valientes del Señor que pacten con $20 cada uno. Una estaba pidiendo $1,000. Necesito valientes del Señor que pacten con el Señor con $1,000 cada uno. Si no tienen los $1,000, puede ser un reloj, una alhaja, puede ser un vehículo, puede ser una propiedad. Pacte con el Señor. Fraudulento, la palabra falso. Engañoso. ¿Les llama la atención estos falsos profetas? Son ficticios, es algo artificial. Es una imitación a un verdadero profeta. El verdadero profeta siempre le va a decirle algo para mejorar su condición de santidad. Para una sanidad. Están esos falsos profetas también que la mayor parte de ellos tienen que ver con los milagros. Presentan milagros. Y uno de los milagros que más presentan es el estiramiento de la mano y del pie. De anoche yo le dije a mi hija, pues yo también sé hacer esos milagros. Ahora. Y se me alargó la mano, hice un milagro delante de ustedes en este momento. Pero me quedó más larga que la otra, pero estiro la otra. Milagro. Vamos a ver ahora unas imágenes. Pusimos unas imágenes también para que se rían en este ayuno acerca de estos pseudos profetas. Ya, esa es la imagen del profeta Elías. Con los falsos profetas.
Valiente Elías va a estar delante de todos los demás ahí. Tenían pachorra los profetas. Como diría el hermano Henry, eran chorizos los profetas. Se enfrentó a todo el pueblo. Está bien, el desafío, ¿cierto? Está claro. El que responda, ese es Dios. Y ahí estuvieron todo el día. Se burlaba de ellos. Y se sajaban el cuerpo, hasta sangrar, nada pasaba. Baal no respondió. Estaba durmiendo. Amén. Párenle no, mi hermanito. Solo el Señor es Dios. Porque todos los demás dioses son falsos. Imágenes de hombre, artificio humana, que tienen boca y no pueden hablar. Se dan cuenta que el relato que sale en la Biblia con referente a esto que se muestra en esta serie
Él ensalza el nombre del Señor. Los falsos profetas no hacen eso. Ni siquiera nombran a Jesús los falsos profetas. Entonces, uno que conoce de esto, conoce la verdad, es fácil ver cuál es un falso profeta y cuál no. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esto? El profeta que tuviere presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, como lo que sucedía con estos sacerdotes de Baal, ¿cierto? Y los profetas que hablaban en nombre de Baal. La palabra Baal significa señor de las moscas. Así le puso el pueblo de Israel a ese Dios, con unas palabras antiguas que había del arameo, y él sacaron la palabra Baal, dando a entender que él sí es señor de ellos, pero es de las moscas, porque siempre está hediondo, putrefacto. Y así le llamaba al pueblo, Baal. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que el profeta Elías les demostró, ya, el que responda por fuego, ese es Dios. ¿Y quién respondió? Y a mí me llama la atención como Elías exalta al Señor, para que el Señor respondiera. Pero ¿cuál fue la idea del profeta Elías? ¿Por qué Dios hizo que esto sucediera? Porque le envió un profeta al pueblo antes del corte. En vez de cortar al pueblo, o sea, para que el pueblo se vuelva a Dios. Para eso Dios enviaba a los profetas, para que se volviera. En el capítulo 23, el verso 13 dice: en los profetas de Samaria he visto desatino. Perdón, en Jeremías capítulo 23, el verso 13 dice: en los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. En el capítulo 2 de Jeremías, el verso 8 en adelante, dice: y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Están aquellos que mienten, invocando el nombre del Señor, ¿cierto? En Jeremías capítulo 23, el verso 16 y 17, vamos a leerlo porque esto es bien extenso. Jeremías capítulo 16, capítulo 23, del verso 16. Si quieres lo vamos siguiendo en pantalla también. Total, como hoy día de ayuno tenemos harto tiempo. 3 horas cada expositor, muy bueno. Sí, pues si hoy en día no estamos preocupados del negocio ni de la casa, estamos preocupados de una sola cosa: aprender y elevarnos espiritualmente. Del verso 16, dice así en el nombre de Jesús: así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo. Esa es la palabra que siempre usa un falso profeta. El Señor dijo así: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Esto estaba pasando con los profetas que profetizaron en el tiempo de Jeremías. Recuerde que en el tiempo de Jeremías ellos estaban siendo asediados por el imperio babilónico, ¿cierto? Y en 3 oportunidades arremetieron contra la ciudad y se llevaron gente en 3 transportaciones distintas. Uno de ellos estaban, ¿cierto?, los amigos de Daniel, el otro fue Ezequiel, y así, 3 transportaciones distintas. ¿Y qué es lo que sucedía con esto? Que Jeremías tuvo la misión de decirle al pueblo que se entregaran, o sea, que se rindieran ante el rey Nabucodonosor y iban a quedar con vida. ¿Por qué? Porque iban a ir 70 años cautivos y iban a volver. Pero no le creían. ¿Por qué? Porque se levantaba otro profeta y que le anunciaba las cosas, le decía: no, si van a ser prosperados, y es lo que está diciendo aquí. En el capítulo 23 estamos en el verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, paz tendré. O sea, eso lo están diciendo los falsos profetas al pueblo. No lo que está diciendo Jeremías, sino que el Señor me dijo que les dijera esto. Suban nomás con el rey de Egipto y van a vencer a los babilonios. Porque ellos estaban pidiéndole al rey de Judá que hiciera alianza con el rey de Egipto y les pagara para que lo ayudara.
Y a cualquiera que ande tras obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién fue de todos los profetas? Jeremías. Él, el que estuvo en el secreto, Dios le habló a él, no le habló a ninguno otro más. He aquí que la tempestad del Señor, que la tempestad de Dios saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. El verso 20 dice, no se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Y en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. El verso 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Esa es la idea del profeta. Y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿Dónde me esconderé que tu ojo no me esté mirando? Dijo uno por ahí. El verso que damos en el 25, me parece, ¿no? Sí. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí con sus sueños, que cada uno cuente a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? O sea, estos hombres, ¿saben lo que están haciendo? Están haciendo un daño. Están diciendo cosas al pueblo que yo no les mandé y ya la calamidad viene, ya está determinado eso. ¿Por qué? Porque el pueblo lo dejó al Señor y el Señor ya había determinado llevarlos cautivos a Babilonia y traerlos después de vuelta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos hombres le hacían falsa esperanza. Y eso está pasando con los falsos profetas de hoy en día, que en vez de a las personas acercarla a Dios, la están alejando del reino. En vez de acercarla para que alcancen la meta final, que es en la fe, el fin de nuestra fe, dice el apóstol Pedro en su carta, que es la salvación de nuestra alma. Y ellos no están haciendo que tengan, en esa fe tengan el fin de su fe, la salvación del alma, sino que le están enseñándole a ser prosperado. Y una de las cosas que están profetizando mucho hoy en día, el tema de que viene el Señor en el arrebatamiento. Prepárate, hermano, porque el Señor viene. Y muchos predican, incluso Gigi Ávila, que le hablan que uno de los grandes evangelistas muchas veces dio fecha. Y muchos dicen por ahí que era mentiroso. Y dio fecha y muchas fechas incorrectas, por eso no se puede determinar una fecha exacta. Porque el día y la hora nadie sabe, pero sí hay señales, que es distinto de declarar una fecha. El Señor dejó señales acerca de lo que iba a ocurrir, pero el Señor no vendrá antes sin que venga la apostasía, se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, ¿cierto? O sea, ya hay una señal antes de la venida. Entonces, si se levanta uno profetizando, no, si me mostró el Señor que Él venía, como aquellos que dicen que fueron llevados al infierno, que fueron llevados al cielo en un sueño, ¿cierto? Y vieron cosas, incluso uno que anda por ahí está diciendo que fue llevado al cielo y vio la casa de Gigi Ávila. Una mujer profetizó a Guillermo Maldonado y le dijo que lo que había visto en el cielo, que aquí está mi profeta Maldonado. O sea, ya tiene la habitación ya en los cielos. Entonces la pregunta es, si ya tiene su habitación en el cielo, ¿para qué pide tanta plata y teniendo tantas mansiones aquí en la tierra? Quieren vivir bien, porque él es uno de los que dice, no, estoy aburrido de que la plata la tengan los impíos y nosotros siempre con puras chauchas. Por eso tenemos que pedirle al Señor dólares. Y yo los miro, los escucho y la gente que está ahí. Porque ellos son carismáticos.
Aman a la hermandad. Claro, si tienen que sobarla de que le están dándole lana. Entonces Dios declara en del tema del profeta Jeremías al pueblo que no escuchen a esos que se levantan porque ya él dictaminó una sentencia y por mucho que vengan estos soñadores y le declaren lo contrario, que va a haber paz, no va a haber paz. Entonces están aquellos que mienten, ¿cierto? En el nombre del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de estos profetas. Existen también varias clases de estos profetas, los que son impostores, que son conscientes de su engaño, seducidos por su deseo, son populares a causa de sus palabras suaves. O sea, hay muchos falsos profetas que ellos saben que están engañando al pueblo. Pero la pregunta es, ¿nacieron falsos profetas ellos? O sea, el Señor los llamó al Evangelio y ¡puf!, falso profeta al tiro. No hubo un comienzo. Es como aquella persona que cae en un pecado y no fue de un día para otro, a la vuelta de la esquina, sino que empezó de a poquitito, a hacer vida y empezó a echar raíces como la semilla y de repente floreció. Entonces nosotros tenemos que estar alerta antes que eso suceda. Poner una alerta en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es la mejor manera? Ayunando. Esa es la mejor manera. Al menos mi experiencia personal pasó así. Era muy cortogenio y no podía dejar de decir grosería o golpear. Y el Señor me enseñó que en el ayuno, que con una palabra me la enseñó, este gero no sale sino con oración y ayuno. Y empecé a ayunar una vez al año y me hizo bien. Entonces están estas clases de profetas, esos que hablan y que son seducidos y saben ellos que están engañando a la gente. Una vez me tocó el caso en una iglesia, hermano, para allá para el lado de Chada. Fuimos a una iglesia y ese pastor de esa iglesia es amigo del pastor Chaparro, Fernando Chaparro. Y él nos contaba que él era trinitario y cuando conocieron la unicidad tenían 200 miembros y le quedaron 45 a él. Cuando empezó a enseñar la unicidad en la iglesia, yo creo que el que mejor puede enseñar la unicidad es el hermano Francisco, que él está deleitado con la unicidad, o sea, él está enamorado de la unicidad del Señor. Que hablaba con el hermano, con ese secreto que Dios le reveló. Entonces él contaba que Fernando Chaparro también era unicista, y que él un día le dijo, oye, le dijo, ¿hasta cuándo le vaya a enseñar esa falsedad de la Trinidad a tu pueblo? Le dijo, si ya tenéis cualquier plata, diles la verdad. No, le dijo, si yo estoy así. Yo ya estoy así ya. ¿Qué me pasó? ¿No se escucha bien? ¿Aló? ¿Sí? Entonces él le dijo, no, le dijo, yo ya estoy así, ya tengo que seguir así. Entonces la gente sabe las cosas y este tipo de creyentes sabe que están en el error y enseñando el error, pero permanecen ahí por algún propósito. ¿Y cuál es el propósito de ellos? La raíz de todos los males. Es el problema que pasa. En Miqueas capítulo 3, el verso 11 dice, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros entonces, porque el Señor está con nosotros, está entre nosotros, entonces no vendrá el mal sobre nosotros. Eso profetizan los que profetizan mentiras. Zacarías capítulo 3, el verso 4 dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. O sea, están los profetas que hablan en el nombre de un Dios pagano y están los profetas que hablan mentira usando el nombre del Señor, diciendo, el Señor me dijo, como en el caso del profeta Ananías en Jeremías 28, y aquí vamos a ver la imagen ahora del profeta Jeremías, la siguiente. Yo creo que debemos dejar de pagar el tributo a Babilonia. Podemos aprovechar el hecho de que Babilonia cree que somos sus aliados. Y así tal vez... Mañana enviaré un embajador al faraón para averiguar si están dispuestos a ayudarnos. Entonces está usted de parte de Egipto.
ordena que te conviertas en un tonto frente a esta corte? Para demostraros que debéis aceptar la supremacía de Babilonia. O Jerusalén será destruida. El yugo de la esclavitud está sobre vos. Y ahora debéis ceder. Podría matarte donde estás por este mensaje de traición. Esto dice el Señor. Porque he aquí que yo convocaré a todos los pueblos de los reinos del norte y juzgaré y castigaré a todas y cada una de las ciudades de Judá por toda su maldad y por abandonarme a mí. El ejército de Babilonia se siente a cumplir los designios de Dios. Tu ejército está listo, mi señor. Egipto es fuerte y se unirá a nuestra batalla. Si os inclinaréis hacia Dios, en vez de a vuestros generales, vos lo escucharíais decir, no se engañen. El ejército del faraón que ha venido a ayudarnos regresará a Egipto. Y Babilonia regresará de nuevo. Y luchará contra esta ciudad, la tomará y la incendiará. ¡Es una blasfemia! Porque Dios ha puesto la vista en esta ciudad y la encenderá en llamas a menos que se arrepientan. Antes que corte, ¿se dan cuenta? Ese era el mensaje del profeta. Antes de. De aquí se levanta Ananías. Miren lo que dice. Aquí dice el Señor. El Señor Así. dice, así es como voy a destruir el yugo de Babilonia. Esto es lo que dice el Señor Dios de Israel. Así es como romperé el yugo del rey de Nabucodonosor de Babilonia, del cuello al resto de todas las naciones, dentro del término de 2 años. Dios ha hablado a través de su profeta, Ananías. ¡Dios no te ha enviado a ti! Has roto barras de madera solo para fraguar barras de hierro en su lugar. Has hecho creer a esta gente en una mentira. Dentro de 1 año, tú morirás. Es una blasfemia. Tú serás esclavo en Babilonia. Increíble. Siempre, tristemente, nosotros los seres humanos siempre creímos más en la mentira que en la verdad. Hay un dicho que circula que dice que hay personas que, como es la palabra esta, que muchas veces dicen una mentira. ¿Cómo es de la palabra? O sea, que lo pronuncian varias veces. O sea, dicen tanto una mentira que termina siendo verdad. Mitómano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos profetas hablaban eso, diciéndole al pueblo, claro, que ¿quién quiere ser destruido? Pues si esa es la verdad también. Pues. Entonces, ¿cómo estos profetas, hermanos, podían hablar en el nombre de Dios y declarar cosas y no creerle al que realmente Dios había enviado? ¿Por qué? Porque al que Dios había enviado le estaba declarando que la ciudad iba a ser destruida. ¿Y qué es lo que pasó? Que al derribar el yugo de madera, Dios le puso un yugo de hierro. ¿Qué es lo que sucedió con eso? Que sufrieron mucho más de lo que tenían que haber sufrido en la transportación. Fueron llevados cautivos y sufrieron mucho más. O sea, les puso doblemente el tema de la esclavitud. Y por eso que en el Salmo dice que ellos se sentaban junto a los ríos de Babilonia y lloraban. Lloraban. Y muchos de ellos eran hijos de los que eran transportados. Y lloraban por el tema de que cómo no pudieron obedecer. Recuerde que en la parte del maestro también le dijo, y ustedes son los hijos de los profetas, que mataban a los que eran enviados. Y en una parte del maestro cuando mira a Jerusalén y dice que lloró sobre ella y también declaró lo mismo.
que mata y apedrea a los que a ti son enviados. ¿Y cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces te envié un profeta antes de, en lugar de hacerte el mal? Te lo envié y nunca obedeciste. Y la función del profeta. Siempre creyeron al falso, al pseudo, al que era la imitación, ¿cierto? Siempre declarando el bien, porque obvio, yo le digo a usted algo bueno, a usted, qué bueno hermano, pero si le digo, oye, el Señor me dice esto. Es distinto. Personas sinceras e incluso piadosas, apoyándose en muchas ocasiones en la ley, pero persuadiéndose a sí mismas de haber sido llamados por el Señor al ministerio profético cuando no es así. Están aquellos también que dicen, pero en la práctica no lo hacen. Y a veces pasa mucho el caso, hermano, que yo desde aquí predico algo y digo, y en mi práctica no lo hago. Entonces hay que tener también cuidado con esa parte. Y a veces los mejores exponentes de decirnos a nosotros que yo dije algo que no hago son nuestras familias. El caso de un hermano que predicaba y de repente el pastor se dio cuenta que la esposa siempre hacía así. Cada vez que predicaba el hermano y le hacía así el hermano a la esposa. Un día le preguntó, y le hago una consulta, ¿a usted no le gusta cómo predica su marido? No, sí predica bien. ¿Y por qué siempre? No. Es que me gustaría lo que él dice ahí, lo haga en la casa. Entonces nuestros mejores exponentes de que lo que yo digo son nuestros seres queridos, los que están cercanos, los que nos levantamos y nos acostamos, que conocen nuestro sentar y nuestro acostar como el Señor, ¿cierto? El que más conoce todo nuestro ser interior, incluso más que nuestro hijo o nuestra esposa. El Señor conoce el interior nuestro, ese secreto que solamente el Señor y yo sabemos, conocemos. Uno nunca le confiesa o le dice todo a lo demás a los que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Solamente el Señor lo conoce, Él lo sabe. Entonces ese es el trato que Dios trata con el pueblo. Envía un embajador, envía un profeta para decirle al pueblo, vuélvase de su mal proceder. Entonces el día que un hermano a usted le diga, hermano, el Señor me dice que le diga esto, si eso es para que usted se vuelva de su mal proceder, que usted sabe que realmente usted cometió esa falta, obedezca. Y a veces no quiere decir que ese hermano sea un profeta, sino que Dios le dijo que le anunciara, antes que el Señor ponga la mano en ese hermano. Y ese es el profeta y ese es el que anuncia. Y todos nosotros, a no ser profetas, nosotros profetizamos la palabra del Señor. Porque siempre se habla, ¿cuál es la profeta mayor? ¿Cierto? Se habla, son lenguajes pentecostales. La profeta mayor, ¿no? La palabra del Señor. Nosotros anunciamos esto y estamos profetizando. ¿Por qué? Porque estamos declarando lo que Dios quiere. No es que somos enviados como profetas a declarar, sino que estamos declarando. Entonces se usa el juego de la palabra. La palabra profeta tiene que ver antes de. Entonces yo me paro en la esquina y yo le digo, el Señor dice, antes que venga el juicio estoy siendo un profeta. No teniendo el don de profeta, para que se entienda bien. No teniendo el don de profeta, estoy siendo un profeta a las naciones. Entonces están aquellos que siendo sinceros y que incluso son piadosos, usan incluso la palabra del Señor y persuadiéndose, pero ellos no están en ese ministerio y igual hablan cosas de repente. Están aquellos que dicen, pero en la práctica no lo hacen, ¿cierto? Ellos son comunes en las congregaciones, dicen o aconsejan a la asamblea, pero no son practicantes ellos mismos de lo que dicen. Y si la palabra falso significa pseudo, que es engañoso, ficticio, falso, fraudulento, etc., quiere decir que está profetizando falsedad. En Romanos capítulo 16, el verso 18, va a salir en pantalla, Romanos capítulo 16, verso 18, dice de esta manera: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones de los ingenuos. En 2 Corintios capítulo 11, del verso 13 al 15, 2 Corintios 11, del verso 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Por qué lo nombra a estos profetas como falsos apóstoles? Porque aquí se utiliza el significado de las palabras.
En ese tiempo, cuando se sabía lo que era una palabra, no había problema, pero hoy en día, como hay unos idiomas antiguos y las palabras que nosotros utilizamos son del latín y el castellano antiguo, hay que entender qué es lo que significa apóstol o profeta. Ya sabemos lo que significa profeta, ¿cierto? Pero ¿por qué aquí lo nombra como apóstol? Porque la palabra apóstol significa enviado. En el hebreo es shaliach, que es un enviado. Entonces estos son como estos falsos apóstoles, o sea, falsos enviados. No como ese, no, aquí viene el apóstol. Y un día un apóstol no quiso quedarse en la congregación porque el hotel que él pidió no cumplía con los requisitos que él pidió. Y no pudo y se fue. Falsos apóstoles. Porque si yo soy un apóstol, soy enviado, yo tengo que cumplir con eso. Pero estos que se llaman apóstoles hoy en día no son enviados, sino que más bien son mercaderes. Que vienen ante usted, ¿para qué? Hay el caso el que yo vi con mis propios ojos, que un hombre que se sabía la Biblia de memoria, hermano, que es Darío Sala, no sé si ustedes muchos lo escuchan. La verdad que no sé si él falleció o ya no tengo idea, falleció. Siempre me llamó la atención cuando yo lo escuchaba la capacidad que tiene, no sé por si le faltaba pila o tenía mejor cerebro, no sé, pero tenía una capacidad impresionante de saberse la Biblia y los temas bíblicos de memoria. Tanto así que ponía 10, 12 personas, ya dígame tal texto, y los dejaba locos. Pero ¿cuál es el problema que empezó a fallar en él? Que después pescaba una maleta y le decía, ya, llénenmela de dólares. ¿Cuál es el problema que pasa con eso? ¿Cuál es el problema que usted viene un hombre de afuera? Una vez me tocó a mí el caso, fui a una iglesia a predicar y el pastor hizo una ofrenda y me está dándome la ofrenda. Yo dije, no, pastor, no se preocupe. No, me dijo, nosotros aquí bendecimos a los que vienen a predicar la palabra. No, le dije, no se preocupe, si yo tengo mi trabajo, Dios me bendice con mi trabajo. No, me dijo, no, y me lo echó al bolsillo. ¿Te acuerdan ustedes? Ya, y el Señor, y me dio vergüenza, colorado. Y ya ves que le eché la ofrenda después. Y después cada vez que iba el pastor me daba una ofrenda y ya para no hacer el problema, le echaban la misma ofrenda después. Pero esta clase de hombres no la pescan ni la echan en la ofrenda, sino que se la echan al bolsillo. Y una maleta, hermano, abierta. Y yo dije, ya cometió el error. Ya eso que se estaba ganando para el reino de los cielos, mañana tendrá que rendir una cuenta. No digo que él se fue al infierno por eso, sino que digo que nosotros los creyentes nos vamos a presentar ante el gran tribunal. No, a lo mejor no vamos a estar en el juicio gran trono blanco porque eso es para los malvados, para los impíos, sino que vamos a estar presentes en el gran tribunal. Dice que todos compareceremos, está hablando de los creyentes, no de los de afuera. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno va a rendir cuenta de lo que hizo, haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al menos yo lo entiendo de esa forma. Si usted lo entiende de otra forma, yo entiendo que yo cuando parte de este mundo voy a ir a un tribunal y voy a rendir cuenta de lo que hice. Ya. Es como aquel que el maestro le dijo, ¿qué es eso que oigo de ti? Dame cuenta de tu mayordomía porque no vas a ser más mi mayordomo. ¿Qué es lo que hizo ese? ¿Por qué no fue más mayordomo? Porque empezó a hacer cosas fraudulentas, ¿cierto? Porque empezó a emborracharse, a golpear a sus siervos, no hacer lo que estaba determinado para él hacer, que era ser un servidor, un administrador de todos sus bienes, ¿cierto? Que el mayordomo, la palabra mayordomo viene de administración. Entonces se le rindió cuenta. Y todos vamos a comparecer un día a rendir cuenta delante del Señor. Entonces, por eso tenemos que cuidarlo de tratar en lo posible de cometer los menos errores posibles. En forma personal. Esto es personal. Porque yo voy a rendir cuentas de forma personal por lo que yo haya hecho en mi cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces están aquellos que practican pero no lo hacen. Está ese pseudo, ¿cierto? Entonces después dice en 2 Corintios capítulo 11 estábamos en el verso de 13 al 15, ¿cierto? Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, está mostrándole como ministros también a estos profetas, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, aquí está hablando el profeta, le está diciendo que es un apóstol y también que es un ministro del Señor, por el significado de la palabra. ¿Qué significa la palabra apóstol o ministro? Entonces estos profetas, hermanos, tienen esta clasificación
¿Y cuál es lo más extraordinario de todo, hermano? De servir a este Dios. Que Dios no tiene Alzheimer. Que a Dios nada se le va a olvidar. Incluso esa mirada que usted le pegó a un hermano o una hermana y que hizo que ese hermano o esa hermana se sintiera y se ofendiera, incluso eso vamos a rendir cuenta. ¿Por qué? Porque está prohibido ofender. ¿Y cuántas veces ofendemos? A veces nos ofuscamos y decimos algo contra un hermano o una hermana y cometemos ese error. ¿Y qué nos pasa después? Andamos avergonzados. ¿O me pasa a mí nomás? Que cuando cometo un error por hablar más de la cuenta, de repente el Señor me avergüenza con algo o con alguien que predica y me siento avergonzado y me doy cuenta que cometí ese error. Es un verdadero hijo que conoce y le pide al tiro, se arrodille, Señor, perdón, hice esto, pequé. Porque estamos en el cuerpo, pero todavía no salimos del cuerpo. Porque cuando salgamos del cuerpo vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible. Y mientras estamos en el cuerpo, el apóstol Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero, eso hago. Pablo nos aconseja en Efesios, en el capítulo 4, verso 14. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, nos aconseja a nosotros contra estos tipos de personas que están hoy en día en las congregaciones, que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa la palabra fluctuante? Cambiante, inestable, titubeante, llevados por cualquier tipo de vientos de doctrina, por estratagemas de hombres, o sea, por la astucia de estos hombres, por el fingimiento de estos hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Siempre el falso profeta va a tener una astucia, hermano, una elocuencia para atraer gente. ¿Sabe que yo conocí a un viejito que él era actor y de la nada lloraba y de la nada reía? Ay, Dios, pero ¿cómo tiene esa elocuencia para disfrazarse? Llora y se ría, así al instante. Y estos hombres tienen esa elocuencia. ¿Para qué? Para engañar. ¿Y cuál es el propósito de esas personas? El bolsillo suyo. Dice la Biblia que estos falsos profetas son engañadores, fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad es observada. Eso es lo que le va a sucederle a estas personas. Por eso que cuando nosotros agradecemos al Señor por el lugar donde estamos, por la forma que tienen de ellos de guiar, que siempre han sido humildes en ese sentido, siempre andan diciendo que no nos creamos superior por un título, por el dinero, ¿cierto? Esto es lo que siempre se ha enseñado aquí, ¿cierto? Transparente en el dinero, que son cosas que en otros lados es todo lo contrario. Pero cuando nosotros vamos a un lugar y nos introducimos y donde vemos que realmente no es así, nos damos cuenta de esta realidad. Y cómo la gente está siendo engañada. Yo me ha tocado ir con mi familia a cierta iglesia y nos sentimos incómodos. Una vez estábamos y con mi hijo nos miramos así y todo, una parafernalia, y con mi hijo nos miramos y nos sentíamos como bichos raros. Como una vez fuimos con mi hija Isidora a la iglesia del, ¿cómo se llama? Del obispo, ¿cuánto se llama? Que estaba la pastora Kelly. ¿Cómo se llama el obispo? Pino Busto. Y sabe que vamos entrando con mi hija con la Biblia en la mano y nos quedaron mirando como bichos raros, ¿sí o no, hija? Y nos dio vergüenza. Claro que están todos con la pantalla, po. Y nadie con Biblia, po. Y nosotros con la Biblia entrando ahí, es como que usted va a esa iglesia moderna y usted va vestida como un metodista pentecostal, así con la falda bien larga, ancha, con los bigotes hasta aquí la mujer, y las quedan mirando. Así nos sentíamos. Y nos dimos cuenta que la diferencia, po. Y sabe que un hermano me dijo, no, yo vivo cerca de su casa y soy vecino suyo. Y me dijo, está la pastorcita, Kelly. Y de repente miraba yo una rubia de pelo corto, pantalón blanco, una polera blanca, corta hasta aquí, levantando la mano y se le veía todas las partes de sostén aquí, levantando la mano, adorando a Dios. No, es nuestra pastora Kelly. Y mi hija me dijo, mire papá, ella es la... Está reservada la densa oscuridad para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. Esto está en 2 de Pedro 2, versos 7 y 18. Jesús dijo que en Marcos capítulo 13, verso 22, hablando del hermano Marco, que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Marcos 13, 22.
y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún, a los escogidos. Este es el mejor evangelio, ¿cierto? El de Marcos. Y mejor cuando lo predica usted, ya. Pone talento ahí. Entonces Jesús dijo que se iban a levantarse falsos profetas y iban a hacer señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y ahora vamos a ver la última imagen, por favor. Aquí pusimos unos videos también para que se rían igual de las payasadas que hacen. El número 6, por favor. El número 6. Y póngale volumen nomás. ¿Son actores o realmente sienten algo? Espero que sea una pastillita de menta también, porque hacer eso en un ayuno... Esa es la risa santa. Trágate eso que tienes ahí. Más. ¿Verdad que sí estaba ahí? Más. De pronto. Alguien que me traiga alfombra de celeste. Más. No, el de celeste. Celeste es este color. Chévere. Más. Doble. Tóquelo. Chao. Más. Agárrelo, porque ese sí va a tronar. Sin embargo, la gloria de Dios no está ahí. El alzamiento a Jesús tampoco. O sea, ahí está ensalzando Cas Luna. ¿Y qué hace esta gente cuando ve estos prodigios, hermanos, de esta gente? Le llenan los bolsillos de dinero a él, pues. Este hombre en estos momentos está siendo acusado de lavado de dinero. Dicen que recibe dinero de unos narcotraficantes, un montón de cosas, porque es la iglesia más grande que hay en ese país. Por eso yo quiero que nosotros al ver esto, meditemos en este momento. ¿Están fingiendo? ¿Son actores? Si no, déla nomás si todavía queda harto repertorio. ¿Están fingiendo por ser actores o realmente están sintiendo algo? No le voy a hacer nada, tranquilo.
Mire, este es el Eyman. ¿Cómo veríamos al pastor haciendo ahí? ¿Cómo está tener esos poderes? Mire, tirando el rayo. ¿Es que ellos no ensalzan al Señor? Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran, los dos. Rápido. Párate. No te mueves. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea del poder de Dios. Yo lo declaro. Allá. Pase. Corran, pase. Caminen, pase. Fíjense los movimientos de mano, los movimientos de cabeza. Se retuercen como serpientes. Vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Ana, venga. Llega hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, más. Pastor Neo, párate en A mí una vez me dijeron chao y yo no me caí al suelo, yo me fui. esa línea donde está la Biblia. Pastor Pepe, ven, párate en esa línea. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Están fingiendo o algo los toma? Analice usted en este momento y después voy a pedir sus opiniones. Mire, escuchen esto que es para la risa. ¿De dónde tú llamas, hermanita? ¿Dónde está usted? ¿En qué país? Yo estoy aquí en Boston, en Boston. En Estados Unidos. Ponte la mano en la boca del estómago donde está la bola. Vamos, ponte la mano. Ven con Dios hay consolación en lenguas. No hable, quédate callado, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le doy orden a la bola. Dale orden a la bola. Yo, a la bola, le doy orden a la bola. Dios te bendiga, espérame. Dios te bendiga ahora. Ahora. Reprendo todo lo que esté en la bola del estómago. No hable, quédese. Suelta, se deshace, se despedaza la bola. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora más. Prendo ahora. Se despega. Ahí viene, pásame algo. Suéltame. Escuchen, no hay un nombre que grita más poder que ese nombre. A ver, el milagro. Ningún diablo ni demonio. Si suelta en el nombre de Jesús. Suelta la bola. Se libre por el poder de la palabra. Expulsar la bola. Pobrecita la hermana. Pégate ahora en el nombre de Jesús. Bendito el Padre. Ahí está. Ahí está intentando como. Botar hermano.
siga devolviendo y le tira foto y como dice que se con nuestro equipo, porque tengo demasiada llamada. Hermana, porque la hora no está libre del Padre. Dios te bendiga, gracias por la gracia, que lo buena. No sale nada. No sale nada. No sale nada, me dijo Giovanni. No salió nada. Escucha. No hay nada que tomar efecto, hermano. Está ahí. Entró esta llamada. Ay, sí. Entró esta llamada. Y les cortan la llama al tiro. Tienen una elocuencia para desviar el asunto. Háblame, por favor. Pastor, no sale nada. No No sale nada, pastor. Usted no tiene poder de nada. La pobre hermana está enferma. sale nada. ¿Quién está ahí? Dios mío. Sigan llamando. Sigan llamando. Sigamos con otras cosas. Like, Tanya, Mira este, mira. Tania. do you know somebody named ¿Conoces a alguien Tanya? llamado Tania? Con T. Starts with a Con T. T. Con T. Is it Tina? ¿Tina? Mi Tina mamá. is your mother? ¿Tina es tu madre? Are you there? Es mi mamá. And I saw her fall in front of me and see La, la muerte viene a llevársela. death coming to take Pero her. el Espíritu del Señor dice que si oramos Says if we pray and y cancel, cancelamos hoy, your mother tu shall madre vivirá by the goodness of y dará testimonio de la bondad del Señor. your mother's health. ¿Cómo está tu madre? Mi mamá falleció en el 2009. Pero mire cómo se la saca, mire. Then I'm seeing Esto viene del pasado. Ahí está, en el vaso. No, ya había fallecido años atrás diciendo que si oraban la mamá no iba a morir. Y dijo, estoy viendo el pasado. Mire, fíjese en la mano de la mujer. Aceleramiento, metió el acelerador. Esta señora tiene un pocillo, echa agua en el pocillo y supuestamente le sale vino. Sale vino. Ahí. Mire, mire, mire. Seque. Ahí metió el toño para secar. Para secar. Es un espectáculo. Fíjese en la mano de la mujer. Ella conmovida por el truco. El agua se está convirtiendo en vino. ¿hay una cucharilla? Por favor. Una cucharilla. ¿Hay una cucharilla? Un tenedor en su defecto. Los pastores. Los pastores. ¿Dónde? ¿Qué hizo él? Ahí. Ya sacó el trapo, muestra el pocillo desocupado y sacó la esponja. Pongámoslo en cámara lenta, pongámoslo en cámara lenta. Pongámoslo en cámara, vea, ahí, ella saca la esponja roja que estaba en el fondo del pocillo y que hacía que el agua que derramaba sobre el pocillo quedara roja y ellos dijeran que era vino. Todo se hace con una esponjita en el fondo. Ella saca la esponjita y pone el pocillo. ¡Wow! Por el poder del Señor soy libre. Puedo caminar ahora. No podía pararme. Estaba el día afuera. ¡Wow! I was on a wheelchair. Puede caminar ahora. Estaba en silla de ruedas. Y el oro, Benny. Eso fue en Brasil. Benny. Para ver qué hago. Mira la señora. Marta Poma. From Argentina just to see you. Ahora miremosla en Argentina. Y también a vos mira, te he seguido un montón de la corrido. Pero cuéntame, ¿por qué estabas en esa cosilla? Tenía más columna y me iba para atrás. No podía caminar nada. Porque venía para atrás. Y tú veniste creyendo aquí. ¿Cuántos años has estado en esa silla? 6 años. 6 años. Empújala. Ah, Benny no la había sacado un año antes. Empújala. Ya camina, igual que con Benny Hill. Mientras tú no salgas a predicar, a llevar la palabra, Esa está actuando. te vas a sanar. Pero yo voy a hacer algo contigo. Que Dios me dice que lo haga. Dios te va a sanar. Dios me dice. Vaya al médico, tú no vas a tener nada. Pero es para que tú salgas a predicar. Porque esta garganta no es tuya, es de Dios. Tú
Ahí no se ve bien la imagen, está muy arriba, pero esta mujer tenía un problema en su garganta y supuestamente Dios le dijo que la iba a sanar. Y le sopló adentro de su boca. Eso eran todo, ¿cierto? Ya. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden mostrar, hermano, a ver qué es lo que es un falso profeta. Y recuerda que dice el apóstol Pedro, decía que estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la densa oscuridad está ya reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. ¿Se da cuenta que no ensalzan al Señor? Y siempre el Señor me dice, no, esto. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Todos los shows que hacen es para ellos ganar adeptos y decir, son los súper apóstoles. Y ese es el problema que está sucediendo. Entonces las señales y los prodigios más comunes son los milagros. El estiramiento de las manos y de los pies. Hacen andar a un paralítico. Demuestran una falsa unción haciendo desmayar a la gente, soplando sobre ellos, llamada la unción santa o el vestón santo, etcétera, etcétera. ¿Han visto que se sacan el vestón y lo tiran y la gente se cae para atrás? Pues, toda completa. Profetizan sucesos como la muerte de alguien, importante. Declaran una bendición de prosperidad. Proclaman con fecha la venida del Señor, o sea, el rapto de la iglesia. La pregunta que le estaba haciendo en delante: ¿están fingiendo o la gente realmente siente algo? ¿Siente algo de un espíritu? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Realmente la mujer que fue sanada por Benigines, por Guillermo Maldonado, siempre ella está apagada. Y esos hombres saben, o sea, eso están engañando sabiendo que están engañando. ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué hacen esos shows? Porque cualquiera quiere venir a un pastor que tenga el don de milagro. ¿O qué es lo que le pasaba al maestro cuando le dijo, por los panes y los peces me seguí? ¿Por qué? Porque encontraron en él la solución a su problema, a su enfermedad. Y muchos de ellos le siguieron por eso, porque encontraban en él eso. Entonces, ¿por qué causa estos supuestos creyentes pseudos profetas perdieron el rumbo, como se dice, perdieron el norte? En 2 de Pedro, capítulo 2, dice, por gozar de deleites cada día, por gozar de deleites cada día, en el verso 13. Tienen los ojos llenos de adulterio, habituados a la codicia. O sea, ¿por qué perdieron el norte? Estos hombres comenzaron bien. No fueron falsos profetas de un día para otro, no hicieron falsos milagros de un día para otro, no hicieron falsas señales de un día para otro, sino que empezaron, Dios los llamó a sus caminos y el Señor les mostró su verdad, les mostró el camino, los perdonó, pero en el camino ellos fueron pausando y quedando atrás con referente al mandamiento del Señor. Y empezaron, ¿qué? Empezó a entrar en ellos la codicia, empezaron a entrar en ellos el adulterio, habituado en el verso 14, en el verso 15 dejaron el camino recto. En el verso 17 dice que son fuentes sin agua. En el verso 19 dice que prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y el verso 21 de 2 de Pedro, capítulo 2, dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque viene un juicio sobre ellos terrible, terrible. ¿Por qué? Porque ellos, al hacer esto, hermano, mandan a mucha gente al infierno. Y por eso que va a ser más terrible el pago para ellos. El apóstol Judas dice en el verso 4 que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y en el verso 11 dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue el error que cometió Balaam? Dice la Biblia que Balaam era un vidente porque era un profeta. ¿Y por qué Dios le habló? Dice que él era hijo de Zippor, y la palabra Zippor en hebreo es brujo, pájaro. Entonces él era hijo de un brujo. ¿Y por qué Dios le habló? ¿Y por qué Balaam conversó con Dios?
Recuerde que Balaam vivía, ¿dónde? En Madián, era madianita. ¿Quién eran los madianitas? ¿Dónde estaba Jetro? ¿Se acuerdan? Que Moisés se fue a Madián y tuvo un Jetro, y Jetro también le enseñó acerca de Dios. ¿Por qué Jetro era sacerdote de Madián? ¿Por qué Balaam conocía de Dios? Porque los madianitas descendían de Abraham. Cuando muere Sara, recuerden que él toma por esposa a Sétura. Y de los hijos que tuvo con Abraham, uno de ellos se llamaba Madián, que es el padre de los madianitas. O sea, tenían el conocimiento del Dios creador del cielo y de la tierra. Y por eso que Balaam conversó con el Señor, pero se extravió, ¿cierto? Siguiendo el camino de la codicia. Por eso dice que a estos hombres les pasó lo mismo que Balaam. Prefirieron eso, la adivinación, el ser agorero. ¿Por qué? Porque iban a los pueblos, adivinaban y ellos tenían ganancia. Por eso que se extravió Balaam por el lucro. Todo esto le ocurrió por dejar los caminos rectos del Señor. Y entró en ellos el espíritu de falsedad, o sea, el falso profeta. ¿Qué es lo que es el falso profeta? El falso profeta es un espíritu que entra en los seres humanos creyentes y los desvía. Y ellos pasan a ser falsos profetas. Como cuenta el profeta Micaías, en Primera de Reyes capítulo 22. Primera de Reyes 22 del verso 20 hacia abajo, lo vamos a leer. Y aquí sale, hermano, lo que le ocurre a ellos. Esto que los domina a ellos es un espíritu. Y ese espíritu es el que prevalece y ese es el espíritu el que va a ser derrotado al fin de los tiempos. Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 20, dice así en el nombre de Jesús. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y el otro decía de otra. ¿Qué es lo que ocurrió en este suceso? Hubo un tiempo en que el rey Acaz quería pelear contra los galaaditas. Los galaaditas estaban al al oeste del Jordán. ¿Y qué es lo que sucedía? Él quería ir a pelear y vino el rey de Judá, Josafat, y el rey Acaz hizo una alianza con él para ir a pelear contra los galaaditas. Pero Dios había dictaminado ya la sentencia de muerte contra el rey Acaz. ¿Por qué? El rey Acaz se arrepiente, Dios lo perdona, lo restaura, pero después viene un hombre y Acaz le muestra todas las cosas que tenía y a Dios le desagrada y declara la muerte sobre el rey Acaz. Entonces, ¿de qué forma Dios iba a eliminar al rey Acaz si era el rey? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dios quería que el rey Acaz fuera a pelear contra los galaaditas porque allá iba a perder la vida. Entonces el rey Acaz le dijo, ¿irás conmigo a pelear? Y el rey Josafat le dijo, sí, iré contigo. Como son tus jinetes, serán mis jinetes. Y resulta que le dice, ya, y le dice, ¿hay algún profeta para consultar? Sí, los profetas acá, y consultaron, y los profetas le decían al rey Acaz, sube porque serás prosperado, ¿cierto? Pero el rey Josafat, entre esas, le dijo, ¿pero queda algún otro profeta? Sí, Micaías, pero es que este no me profetiza nunca bien, sino mal. No, no iremos sino, y incluso le dice, no hable así mi rey, no hable mal de los profetas. Y le dice, ya no iremos si no consultamos. Y Micaías dice que el eunuco viene a decirle y le dice, mira, así le han dicho al rey, actúa lo mismo. Sí, sube porque va a ser prosperado. Y el rey Acaz no le creyó. ¿Hasta cuándo no te he dicho que me profeticen la verdad? Y él dice, veo el cielo abierto y a Dios sentado en su trono y sucede esto. Y dice que Dios estaba sentado en su trono y dice que, le dice, ¿y quién inducirá a Acaz para que suba y muera? O sea, caiga en Ramot de Galaad. Y los que estaban ahí con el Señor, uno decían de una manera y otro decía otra. Y en el verso 21, mire lo que es el verso 21. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? El verso 22. Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus. Y él dijo, inducirlo, o sea, indúcelo y aún saldrás con ello, sal pues y hazlo así. Y dice que el Señor estaba en el cielo, la visión que vio, porque recuerde de Micaías estaba viendo una visión y que Dios estaba sentado en su trono, pero recuerde que Dios es una luz inaccesible, no puede estar sentado en un trono porque un trono no lo puede sostener, sino que él está viendo una visión y declaró así al Señor. Eso hay que entender que es una visión. Dice que estaban todos ahí cuando en una parte también dicen que Jesús estaba entre medio, espíritu de mentira. Y usted sabe lo que tiene que hacer, agradecer al Señor que nosotros no estamos siendo inducidos por ellos.
Si no conocemos una verdad y esa verdad a nosotros nos permite poder permanecer. En Apocalipsis capítulo 19, el verso 20, dice así, este es el último versículo. Y la bestia fue apresada y con ellos el falso profeta, que había hecho delante de ellos las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y este es el fin de este espíritu de engaño. Ese es el falso profeta. Al final de los tiempos, ese espíritu va a meterse en aquellos que recibieron la marca de la bestia. Usted no quiere recibir la marca de la bestia, camine siempre en la verdad, porque la verdad le hace libre. Que el Señor les bendiga.